Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos otra vez nuevamente con Javi. Hola Hola, Javi, ¿cómo hola, ¿cómo estás? va? Hola. Para seguir ampliando un poquitito más las dudas que habían quedado. Nos preguntaron por ahí por el grupito la diferencia entre la biodescodificación y la medicina germánica, porque me parece que muchos creen que es lo mismo. No, no es lo mismo. Mm, No. Es parecido, pero no es lo mismo. La nueva medicina germánica tiene que ver más, como su nombre lo dice, con la medicina. Es médico, es biológico. Y la biodescodificación tiene que ver con lo psicológico. La biodescodificación nace de la medicina germánica. O sea, primero el desarrollo viene del lado de la medicina germánica, en la década del ujú. 80 por el doctor Hammer. Y más adelante se desarrolla la biodescodificación. La biodescodificación toma la base de la medicina germánica para poder ponerle otra mirada, más desde la psicología, desde lo psicológico, y ahí es donde se establecen las diferencias. La nueva medicina germánica es más exacta, es más precisa. La biodescodificación, al tener mucho de psicología, tiene más interpretación. Y al haber más interpretación hay más margen de error. Entonces, frente a un síntoma, la biodescodificación da muchas posibilidades de conflicto. En cambio, la medicina germánica es mucho más concreta. Y la medicina germánica apunta más a lo biológico. También se habla de enfermedades psiquiátricas dentro de la medicina germánica, pero apunta más a lo biológico y a lo psiquiátrico, pero no tanto a lo psicológico. Lo O al psicológico, emocional. claro, lo que pasa es que lo emocional tiene de psiquiátrico y tiene de psicológico, digamos, Mm, ahí están. Pero para que quede claro, nueva medicina germánica, más biológico, más preciso, es el origen, y la biodescodificación, más psicológico, hay más interpretación, hay más margen de error. Los dos tienen mucha utilidad, porque la parte psicológica con la biológica van de la mano. Entonces yo creo que uno puede utilizar las dos herramientas. Así que esa es la gran diferencia para que lo tengan en claro. ¿Vos aplicás Hammer, medicina germánica nada más o usás algo de la No, bio? yo utilizo algunas cosas, algunas interpretaciones de la Ah, biodescodificación. Sí, hay algunas cosas que las utilizo. Eh, me inclino más a trabajar desde la medicina porque soy médico y bueno, tengo mm. más formación médica, pero a veces utilizo herramientas de la biodescodificación. Sí, creo que se puede y es muy útil. Ah, bueno, buenísimo, eso ya lo contestamos. Se me había ocurrido que, parece, que por el momento que estamos pasando estaría bueno, sobre todo lo del COVID, que es un virus. ¿Qué sería un virus para Hammer? Un virus Ujú. en general, porque a ver, hay muchos. Sí, Si querés, en general, qué viene a ser un virus, a qué viene a instalarse sí. y qué pensás después un poco sobre este en particular, que es el que está presente en nuestros días. Bien. La nueva medicina germánica, hay una ley, que es la cuarta ley biológica, que habla de microorganismos. Los microorganismos que hace referencia Hammer son los hongos, las micobacterias, las bacterias y los virus. Cada microorganismo cumple una función determinada y cada microorganismo aparece en relación a determinados conflictos. Lo que hacen los microorganismos es resolver un conflicto, es ayudar a resolver un conflicto. Cuando aparece, por ejemplo, los virus, puntualmente yendo a la pregunta, aparecen en conflictos que tienen que ver con el territorio y con las relaciones. Entonces el virus, cuando aparece el virus en el organismo, lo que está haciendo el virus es reparando el tejido que se ulceró durante la etapa de estrés o de conflicto activo. O sea, en un conflicto que tiene que ver con el territorio o con las relaciones, los tejidos se ulceran. Un, un, Ulcera es cuando pierde tejido, es cuando pierde una parte del ¿Qué tejido. conflicto me lo podría haber generado que sea de territorio o de relaciones? Claro, por Que sea ejemplo, común el en común, nosotros. el cuello del útero, por ejemplo, que Sí, es tan claro, común. El tema del claro. cuello del útero, la displasia y el NIC, y tiene que ver con eso.
Sí. Cuando hay una displasia del cuello de útero o cuando hay una anomalía en el cuello del útero, lo que hay es un conflicto de relación. Entonces, relación de pareja. Generalmente, cuando hay en el ectocervix, o sea, en la parte de afuera del cuello del útero, el conflicto de relación tiene que ver con alguna infidelidad, con algún engaño, con alguna mentira. Que haya sucedido o que a mí me haya parecido, digamos. Claro, Con que yo me lo crea suficiente. que yo lo haya vivido como un conflicto, que haya sido algo sorpresivo, dramático, Sí. inesperado. O sea, yo jamás me hubiera esperado que me sea infiel, que me mienta o que me engañe. Entonces, esa sorpresa, ese shock, lo que hace es ulcerar. Porque me desvalorizo. O no hay necesidad de la desvalorización. No, en este caso el conflicto es de relación. De relación. Desvalorización es conflicto del plano anterior, del tercer plano, de Ah. comparación y competencia. Pero cuello de útero es cuarto plano, ya ahí hay un conflicto de relación. De relación en el sentido del engaño, de la mentira, del engaño y la infidelidad. Entonces, ¿qué pasa? En la fase aguda se ulcera el cuello de útero, o sea, el útero pierde tejido. En esa fase no hay virus. Perdóname, ¿por qué pierde tejido? ¿Qué pasa biológicamente que hace que el organismo o el cuello en este caso pierda tejido? ¿Qué entiende ese órgano? Ese órgano entiende como que hay una agresión sí. en esta mentira o en esta infidelidad. Hay una agresión directa en ese cuello de útero, porque ese cuello de útero es lo que entra en contacto a la hora de intimar con la otra persona, entran en contacto los miembros genitales. Entonces ese cuello de útero siente como que hay una agresión, por eso se ulcera, por eso se pierde tejido. En esa sensación de engaño, de mentira o de infidelidad, ese cuello de útero, biológicamente, instintivamente, no es racional esto. No es racional. Pierde tejido, pierde parte del tejido. Eso en fase de estrés, en el momento agudo, en el momento en el que me entero, me doy cuenta, o alguien me lo comenta o lo veo. Cuando yo ya pude procesar ese engaño, aparece la resolución del conflicto. Y es ahí donde esa úlcera se empieza a rellenar de un nuevo tejido, que está reparando lo nuevo. En esa fase de reparación aparece el HPV, aparece el virus. El virus lo que hace es ayudar a que ese cuello se sane, se repare. Eso es lo que viene a hacer el virus. El virus lo que hace es liberado por la corteza cerebral frente a un mensaje del cuello de útero que ese conflicto ya está en resolución y el cerebro lo que manda es ese código, esa información para que se repare más rápidamente el cuello del útero. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando uno toma una muestra de un cuello de útero lesionado y cultiva y ve que está el HPV, asocia el HPV con la lesión en el cuello del útero. Entonces dice, bueno, esta lesión la produce este virus. O sea, uno por asociación dice que el virus es el responsable de la lesión. La amenaza, claro. Y en realidad no es así. Lo que está haciendo el virus es reparando el tejido. Eso es muy bueno lo que dice Hammer. Hammer dice que los microorganismos, cuando uno ve un tejido en el cual hay un tumor, una necrosis o una pérdida de tejido, cuando aparece un microorganismo cualquiera, un virus, una bacteria, una micobacteria o un hongo, uno cuando ve el microorganismo asocia la lesión al microorganismo. Eso piensa la medicina convencional. Y la medicina convencional lo que hace es atacar al microorganismo pensando que es el que produce la enfermedad. Hammer da un ejemplo que es muy bueno. Él dice que si hay un incendio y en ese incendio yo voy al incendio y está lleno de bomberos, yo puedo asociar como que es el bombero el que generó el incendio. Es muy y bueno. matás al bombero que está en realidad. Entonces, yo digo, si en todos los incendios siempre hay bomberos, yo puedo asociar al bombero con el incendio. Generaron eso. Claro, y en realidad el bombero está para apagar el incendio. Los microorganismos están para reparar o para apagar las lesiones de conflictos previos. O sea, la persona entra en fase de estrés, tiene el conflicto, hay úlcera, hay tumor, hay necrosis o hay pérdida de tejido, y cuando repara,
llega el virus, la bacteria o el hongo, la micobacteria y repara el tejido. Entonces, eso es una gran diferencia entre la medicina convencional y la medicina germánica, porque la medicina germánica dice que no hay que combatir los microorganismos, porque el Sí. microorganismo me está ayudando a resolver un conflicto. Entonces, discúlpame, en la medicina tradicional, vos al estar matando ese virus, se supone que el reponerte de este problema tardaría mucho más. Exactamente, Y estoy se interfiriendo. dilata. Claro, Estoy porque interfiriendo si vos con la matás- reparación. Claro, Entonces la idea es porque hasta que se acompañar el rellena solo proceso. o el organismo se autosana, digamos, ¿no? Claro, el organismo demora Autorrepara. más tiempo Claro. porque al no haber, por ejemplo, si yo ataco a un germen, por ejemplo, las micobacterias. Las micobacterias aparecen para reparar cuando hay tumores. Microbacterias cuando hay tumor. Las micobacterias, sobre todo Mico. la micobacteria Mico. tuberculosa. La bacteria de la tuberculosis lo que aparece es cuando hay un tumor, aparece el bacilo de la tuberculosis para degradar y eliminar el producto del tumor. Como se ha vacunado, como se ha puesto vacuna BCG, prácticamente hay muy poco bacilo tuberculoso. Son muy pocas las personas que tienen ese bacilo. Ese bacilo prácticamente con la vacunación masiva ha desaparecido. Entonces, ¿qué hace el organismo? Al no estar el bacilo tuberculoso para eliminar el tumor, lo que hace con el tumor es hacer un quiste. Lo cierra y en algunos casos lo calcifica. Ay, qué increíble, Entonces, ¿no? quiste, Lo que no era. tengo el microorganismo que elimine el tumor, pero el organismo Ay, qué, se arregla para qué hermoso, contrarrestar porque esa falta. realmente, ¿no? Es Es perfecto, perfecto. es perfecto. Es perfecto. Es que sí. Es perfecto. Qué Sí, es bárbaro. perfecto. Ay, como que me emociona, porque digo, mirá, El organismo pone en marcha, cuando uno interfiere con un proceso, el organismo se acomoda para poder hacerlo de otra manera. Sí, la perfección es maravillosa. y en este caso, por ejemplo, el COVID, el virus, digamos, es un virus que vos considerás que se puede manipular en un laboratorio. Los otros virus, como el HPV, si este es manipulado, pudo haber sido manipulado o no. Claro, el tema es lo siguiente, yo el virus lo puedo generar yo, o sea, en este caso el HPV, si una mujer que está con una displasia de cuello de útero por una infidelidad, en fase de reparación, la corteza cerebral genera ese código, porque el virus no es un ser vivo, es un código genético, es una secuencia de proteínas que lleva un mensaje. Uno cree que es un ser vivo. No, los virus no son seres vivos. Los virus se meten adentro de la célula y es la célula la que la que se replica y la que se duplica y la que hace el proceso. Pero el virus de por sí solo no tiene vida, no tiene núcleo, no tiene citoplasma, no tiene una vida propia. Necesita de una célula huésped. Se mete adentro de la célula y ahí sí ejerce un efecto. Si no hay una célula o un organismo vivo, no está vivo. no vive, o sea, no sobrevive, no cumple su función. Exactamente. Tiene que haber un huésped para que el virus ejerza Sí. o haga un efecto. Y, por ejemplo, entonces dijimos, espérate, que es Claro. un código, tiene un código. Es un código. Está Entonces el mirando la virus, lo que estábamos diciendo Sí. es que el virus lo puedo generar yo, mi corteza cerebral puede Claro. generar esa información para que vaya a reparar el cuello Sí. útero, pero yo también al virus lo puedo adquirir de afuera. Ese virus alguien me lo puede pasar, esa información me lo pueden pasar, y yo al adquirir esa información produce un efecto en mi cuerpo. Entonces el COVID, por ejemplo, yo lo puedo generar yo, pero en este caso de contagio, alguien me está transfiriendo el virus. Es muy difícil crear un nuevo virus, no se puede hacer un virus. Lo que sí se puede es modificar virus. Por manipulación genética, lo que yo puedo hacer es cambiarle la información a un virus. Y de acuerdo a la información que cambio, es el efecto que voy a producir en un ser vivo. Y siempre podés tomar un virus que ya está creado, digamos, manipularlo y vos sabés qué podés lograr con esa manipulación o no se conoce. Por lo general, uno sabe que el virus produce ciertos síntomas en diferentes
sistemas. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 aparentemente, porque no está demostrado, ha sido manipulado en laboratorio para producir efectos respiratorios, efectos en el aparato respiratorio. Cuando un virus produce un efecto en el aparato respiratorio, depende en qué parte del aparato respiratorio produce el efecto, que es el síntoma que va a tener la persona. Entonces, en el SARS-CoV-2 lo que produce es síntomas en las fosas nasales, o sea, produce un resfrío, produce angina, produce tos, produce bronquitis y produce neumonía. Lo mismo parecido a Eso esto. sería el rango. Entonces, cuando hablamos de rinitis, cuando hay obstrucción de fosa nasal, el conflicto tiene que ver con algo que huele mal, con algo que no está bien. Cuando es garganta, tiene que ver con no poder expresar o no poder comunicar o hablar o decir las cosas. Cuando ya es bronquios, tiene que ver con miedo en el territorio. Y cuando son los pulmones, ya tiene que ver con sentirse asfixiado o estar oprimido, no poder respirar. Entonces, esa es la información que trae este virus puntualmente. ¿El COVID? El COVID. No, algo me huele mal, algo no está bien. La información. La información tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo político a nivel global. No puedo expresarme porque o me reprimen, o me condicionan, o me multan, o no. El barbijo no me puedo expresar. es significativo también. Muy significativo. El tema bronquial es el miedo en el territorio. Y el tema pulmonar es que estoy oprimido y no me dejan respirar. Entonces, ese vendría a ser la información del virus. Esa información es para que uno pueda trascender eso. Es para poder liberar las fosas nasales, para que las cosas estén bien, para que nada huela mal, como estafa, como engaño, para poder hablar y expresarme, para perder el miedo y para poder respirar normalmente y no sentirme oprimido. Claro, pero viene para un aprendizaje muy profundo, porque en una situación donde lo externo te condiciona tanto, donde hay multas, donde, no sé, puedes ir preso o sentirte coartado en tu libertad, es para trascenderlo y para trabajar profundamente. Claro. No lo veo como un virus. Por ejemplo, el HPV sí también tiene lo suyo, porque tiene que ver para mí, tiene que ver para trabajar el autoestima, por ejemplo, sí, con la lealtad, seguridad, la sinceridad también tiene que ver. Sí, la seguridad de uno también, más allá de lo que el otro da, pero este lo veo como distinto. Claro, si uno se pone a pensar en este virus particularmente, algo me huele mal, sí, porque todo lo que está pasando es muy raro. No puedo hablar, no puedo expresarme, porque bueno, hay censura y la gente tiene que cuidarse en lo que dice. Miedo en el territorio, la incertidumbre, el miedo, no sé qué va a pasar, y sentirse oprimido. Es lo que está pasando básicamente. Y eso es lo que uno tiene que como individuo hacerlo consciente para poder trascenderlo. Esa es la información que trae el virus, eso es lo que yo tengo que observar y es lo que tengo que trascender o superar.